Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, como siempre, estamos con ustedes, José Manuel Luna Valiente, Rosana Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, para compartir el contenido de nuestro programa correspondiente al día de hoy. Este va a ser un programa bien interesante porque vamos a tener con nosotros a un experto en materia de transporte, un experto con mucha experiencia, que nos visita desde España, y con él vamos a hablar de un tema diverso del transporte, pero sobre todo del modelo de concesión que se está poniendo de moda en muchas partes del mundo, o que ya funciona en muchas partes del mundo, así que en la República Dominicana también ha comenzado a implementarse. Un modelo que ayuda mucho a solucionar la construcción de grandes obras de infraestructura, sobre todo en situaciones en que el gobierno se encuentra con dificultades económicas o tiene poca disponibilidad de recursos para el desarrollo de estas grandes obras. Así que yo creo que este va a ser un programa bien interesante para todos ustedes. Así es, amigo Luis y amigos y amigas de Agenda Económica. Antes de cederle la palabra al amigo José Manuel Luna Valiente, que va a presentar a nuestro invitado de la noche, queremos realmente nosotros como programa exaltar la memoria de Corporán de los Santos, que falleció. Vimos el sábado, yo creo que casi todos los dominicanos, por una cadena de televisión, un reconocimiento que se le hizo, gracias a Dios, todavía en vida, pero en las últimas 3 décadas necesariamente llenó un espacio en muchos niveles, y su obra social, todo lo que representó en la televisión dominicana, pues dejan huellas en lo que es el corazón de cada ciudadano de nuestro país. Así que un abrazo solidario a su familia. Claro que sí. Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches, amigo Rosana, don Luis. Buenas noches, don Carlos. Nos unimos también al mensaje que plantea doña Rosagna. Sin duda, una persona, un ícono de la vida dominicana, que vino desde lo más bajo de la humildad para convertirse en uno de los ídolos y una de las guías a nivel de toda la televisión, a nivel de opinión pública, a nivel de entretenimiento. Pasa los restos de Corporán de los Santos. En esta noche, como adelantaba tanto Luis y Rosana, tenemos el placer de compartir con ustedes este conversatorio con el ingeniero Carlos Bonelli, quien es dominicano, pero tiene unos más de 25 años viviendo en España, en donde ha hecho una serie de especialidades que tienen que ver específicamente con todo el tema de economía del transporte. Y actualmente es un consultor internacional, trabaja para los organismos de Estado, específicamente para el organismo de fomento en España. Ha trabajado con todos los temas de transporte ferroviario, de transporte aéreo, de transporte público, de metros, todo lo que es la planificación de este tipo, como se conoce en países desarrollados, economía del transporte. Y es quizás lo que aspiramos todos en la República Dominicana. Bienvenido, Carlos, a Agenda Económica. Un placer estar contigo en este programa. Muchas gracias, José Manuel, Rosana, Luis, por la invitación. Y aquí estoy a vuestra disposición. Sí. Quizás lo más interesante para nuestro público y también para nosotros es conocer algo de ti, de las experiencias que tú has tenido en España con estos temas tan interesantes del transporte, y con el tema también, como decía Luis, antes de entrar de lleno al tema de las concesiones, pero básicamente lo que ha sido tu experiencia trabajando ya para países que tienen vanguardia a nivel de transporte. Sí, yo me he especializado en el área de planificación, como bien decías, la planificación de infraestructuras de transporte. Y especialmente en la estructuración de los proyectos de participación público-privada, lo que se conoce como concesiones de infraestructuras y servicios públicos. Y probablemente lo he hecho en el mejor sitio que pueda haber en España, que es la ingeniería consultoría del Ministerio de Fomento, que es INECO, Ingeniería y Economía del Transporte. Y he estado encargado del Departamento de Concesiones y Financiación del Proyecto dentro del área de consultoría. Por decirlo de una forma resumida, esta ingeniería ha sido la ingeniería consultora de confianza del Ministerio de Fomento. Y de esa forma he participado en proyectos muy interesantes, tanto en España como en el extranjero. Qué interesante, Carlos, y bienvenido a Agenda Económica. Qué bueno como dominicano que tengamos una representación de tan alto nivel en el continente europeo sobre un tema de tanta importancia. Y República Dominicana en los últimos años ha podido generar, yo diría, los elementos que le faltaban
para poder impulsar el esquema de las concesiones públicas privadas para grandes obras de infraestructura. Hace unos años no teníamos un ahorro a largo plazo importante como hoy tenemos con los fondos de pensiones, donde ya hay más de 160.000 millones de pesos acumulados y eso crece exponencialmente cada año. Por otro lado, no teníamos la posibilidad de estructurar todo lo que nos permite el vehículo del fideicomiso para constituir esos patrimonios y poder generar valores que puedan utilizar y ser canalizados por esos fondos para financiar esos proyectos. Entonces nos interesaría, Carlos, conocer ya para un país como República Dominicana que tiene todas las potencialidades de desarrollar ese esquema, ¿cuál sería, por tu expertise, tu experiencia, haber visto ya tantos proyectos en curso desde el inicio hasta su culminación exitosa, esas recomendaciones desde las políticas públicas, desde la estructuración transparente, desde los mecanismos de licitación, desde la formulación de esos proyectos? ¿Cómo sería ese ABC que tú nos recomendarías o nosotros que tenemos que prácticamente comenzar desde cero? Bueno, enfoquémonos como país en estos elementos que serían los pilares para que se pueda fomentar ese esquema de concesiones que hagan posible que grandes obras necesarias para el desarrollo puedan ser realizadas con recursos internacionales y nacionales, sector público, sector privado. Yo creo que lo primero es, ese ABC que hablas, es conocer lo que son las concesiones, la naturaleza de las concesiones. No olvidemos que se tratan de infraestructuras de interés general, de dominio y uso público, y así se deben conservar. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado a la hora de estructurar estas concesiones. Eso es muy importante. La fase de preparación, la fase de planificación, la fase de preparación de los términos de referencia, la fase de llamada a concurso, el hecho de plantear unos términos de referencias que resulten, por un lado, atractivo a la iniciativa privada y, por otro, beneficioso para la administración concedente. Y en ese sentido, hay que hacer un reparto de riesgos, de los riesgos implícitos en estos grandes proyectos. Proyectos que tienen un periodo de maduración muy a largo plazo. A 20, 30 años. Sí, 20, 30 años. Y que en muchos casos requieren incluso de apoyo público, de aportaciones de terceras partes para conseguir esa rentabilidad. Por eso tienen que ser proyectos, esos proyectos de dominio uso público, tienen que tener rentabilidad social y económica. Y es importante esa fase previa, sobre todo a la hora de la licitación. Se trata de que concurran la mayor cantidad de licitadores posible y propongan la mejor oferta para la administración, para el país, para la administración concedente, ya sea regional, municipal, central, etc. Se trata de lograr la competencia por el mercado. En lugar de la competencia en el mercado, que es lo normal, ¿no? Se trata de otorgar a un concesionario que va a tener un monopolio durante 30, 40 años, de que esos precios se ajusten precisamente en el momento de la licitación. De ahí que se denomine competencia por el mercado y que sea transparente, sea competitivo. Igual, sí, se consigue a través de la competencia. Eso es fundamental para las concesiones. Y allá en España, por ejemplo, Carlos, primero partió de un marco legal que se creó, o sea, a nivel de una legislación, una infraestructura institucional como la que tú mencionaste, especial para promover y canalizar desde el principio el acompañamiento de estos temas. ¿Cómo surgió allá el esquema? Sí, es necesario un marco legal que le dé seguridad a esos inversionistas privados y también a la administración. O sea, tiene que ser un elemento que sirva para
en su caso, reajustar económicamente, pero tanto en favor del concesionario como en favor de la administración concedente. Pero ahí te voy Es a un marco interrumpir. legislativo, Sí. es un marco legislativo que debe contemplar todo este procedimiento de licitación y transparencia De las bases que de todo. deben contener este tipo de contratos. Sí, que no es que está un funcionario hoy se le ocurre algo, sino que ya hay una certidumbre legal Y de lo que que- sería todo el proceso. Y Pero lo que un gobierno digo, el otro no diga Diego. no, que ¿eh? exista continuidad. Pero en el próximo segmento queremos que tú de manera despacito le puedas explicar a los amigos de Agenda Económica ese fundamento inicial, el marco legal que dé certidumbre a la inversión local o extranjera, que además de la estabilidad macroeconómica permita garantizar que esa inversión se va a realizar. Pero vamos a una pausa y regresamos.